Muy buenas tardes para todos y sean bienvenidos al programa de ADN de la Amigable Composición en este mes de septiembre en la sesión número 5. En la tarde de hoy nos acompaña una de nuestras árbitras y amigables componedoras, la doctora Edith Constanza Cediel Charriz, de quien me voy a permitir leer su perfil profesional a continuación. Abogada egresada de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, con doctorado en Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, España, y especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España. Trabajó entre 1999 y 2021 en DK Abogados S.A. en Madrid, España, y desde el 2012 hasta la fecha hace parte de la firma Peña Cediel Abogados SAS, como integrante del equipo de abogados que apodera entidades públicas y privadas en procesos judiciales contenciosos administrativos, en trámites arbitrales, conciliación y amigable composición, y presta asesorías básicamente en derecho administrativo y contratación estatal. Actualmente es árbitro de las listas del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Cali y Pereira en el área de Derecho Administrativo, Contratación Pública e Infraestructura. También es integrante de la lista de amigables componedores del Centro de Arbitraje de Bogotá y secretaria de la lista del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Pereira y Bogotá. En este último caso, en donde ha participado desde el año 2005 hasta la fecha en 30 tribunales, la mayoría de arbitrajes estatales de mayor cuantía. Fue profesora de la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes en contratos estatales, derecho administrativo y en seminario de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y en la Universidad San Buenaventura de Cali en el diplomado en contratación estatal con control fiscal y disciplinario. Doctora Edith, desde la dirección del Centro de Amigable Composición agradecemos su participación. Muchas gracias por la iniciativa de pertenecer, y desde que estábamos preparando y dialogando de esta sesión pensábamos en la importancia de que se traslade a la realidad y a casos concretos la amigable composición. Hemos tenido 4 sesiones anteriores en donde hablamos mucho en materia procedimental, en materia de definición, de características generales, pero esta edición y esta sesión la queríamos hacer más especial para poder analizar casos concretos, y sin duda el público es todo suyo y el auditorio puede comenzar. Pues antes que nada les agradezco a usted, al Centro de Arbitraje y por supuesto a la directora por esta cordial invitación para participar en estas charlas que se llevan a cabo dentro del programa ADN de la Amigable Composición. Como ya lo señalaste, pues hay varios, entiendo que ya hay varios colegas que han conversado sobre asuntos relevantes, digamos a la hora de utilizar este mecanismo de solución de controversias que actualmente parecería estar en auge o de moda de alguna manera, justamente por haber o estar comprobado las utilidades que este mecanismo tiene para solucionar controversias de una manera ágil, oportuna, a un menor costo, y que seguramente su objetivo es evitar que algunas controversias que posiblemente no sean de gran envergadura no logren suspender o paralizar los contratos, el cumplimiento de obligaciones contractuales. Como tú lo señalaste, pues la invitación que me fue solicitada pretende conversar sobre algunas decisiones relevantes que hayan sido proferidas en desarrollo de este mecanismo. Yo, analizando la manera como iba a intentar enfocar esta charla, pues me resultaba bastante difícil y complejo cumplir el objetivo, en tanto, pues, tratándose de decisiones que no son judiciales y que son, como ustedes ya todo el público lo conoce, de naturaleza netamente contractual, pues es difícil no solo encontrarlas o identificar cuál es más relevante que otra, y más que eso, señalar relevante en qué, si se tiene en cuenta pues que todas lo son desde el punto de vista estricto del contrato y de las partes que acudieron a ese mecanismo. En esa medida, pues, lo que pretendo hacer es poner como un par de ejemplos en relación con algunas decisiones que he conocido, ya sea por la cercanía o por temas absolutamente laborales, más que por la importancia que tiene la decisión, porque podrían ser ilustrativas de lo que hoy sucede en materia de amigables componedores,
según el tipo de amigable que exista, es decir, si es un amigable plural y permanente en aquellos contratos de larga duración, que es donde se utiliza esa figura. Poner otro ejemplo, por ejemplo, de una controversia también plural, pero no permanente, sino de unos amigables componedores que conocieron una controversia netamente, o sea, puntual o que el acuerdo se llevó solamente o se estructuró en ese instante preciso cuando surgió la controversia, y otro tal vez de carácter singular, en donde lo que se hizo fue remitirse al reglamento de una Cámara. Entonces, todo esto para mostrar un poco cómo está pactado el mecanismo en este tipo de contratos de larga duración, en aquellos que son permanentes, qué tan detallado sean las partes en cumplimiento de lo que la ley les ha dispuesto, estipular el pacto a fin de mostrar la importancia que el mismo tiene, cuál es el perfil que se ha venido escogiendo en este tipo de arbitraje, en este en concreto, pues, aspectos que yo creo que son los que pueden ser relevantes para efectos de esta charla y que nos permitirá de alguna manera concluir, pues obviamente a prima facie, si el mecanismo cumple con el fin que está previsto, cuál es el, de pronto, sustraernos de la jurisdicción ordinaria o arbitral, para el caso de controversias que probablemente no requieren ir hasta esas instancias, y que definitivamente las partes no pudieron solucionar de una manera directa, pero que evidentemente requieren una pronta y oportuna solución en la medida en que, digamos, son requisito para que se siga ejecutando el contrato, pero que requiere, por supuesto, decisiones adoptadas por unos profesionales que tengan una experiencia y unos conocimientos, digamos, de alto nivel, que se requieren para cada uno y cada tipo de contrato según su objeto. Mencionaste que evidentemente en las charlas anteriores habíamos hablado o se ha definido acá el tema de los requisitos y la definición del mecanismo. Pues yo no quisiera partir del estudio de estas decisiones sin volver un poco a recordarlos, en la medida en que ellos soportan un poco la estructura de lo que ha ocurrido en los casos que voy a poner de presente. Entonces, en aras de un poco tener un marco en el que vamos a movernos, pues no sobra señalar que evidentemente la definición y la regulación de este mecanismo actualmente está en la Ley 1563 de 2012, el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, y en concreto en los artículos 59 a 61. También es un fundamento legal la Ley 1682 del 2013, tal como ha sido modificada por la 1742 del 2014, y esta básicamente tratándose de contratos que involucren este mecanismo, contratos de infraestructura o que desarrollen proyectos de infraestructura en las que las partes decidan acudir a este mecanismo. Como ya señalaba, pues el artículo 59 se refiere a la definición de este mecanismo alternativo de solución de controversias, en el cual dos o más particulares o dos o más entidades públicas o una entidad pública y un particular o quien desempeñe una función administrativa le delegan a un tercero la facultad para definir una controversia puntual. Controversia cuya materia debe ser de libre disposición, como señala la ley. Por su parte, el artículo 60 se refiere al tipo de decisión, a los efectos de esa decisión, y el 61 fija las reglas relativas al amigable componedor, a la forma en que éste debe designarse y unos pequeños apuntes respecto de su procedimiento. De todas esas, digamos, reglas que se disponen allí, uno podría decir que de la misma se desprenden las siguientes conclusiones. Pues se trata de un mecanismo de autocomposición, en donde ese tercero actúa como un representante de las partes.
donde actúa como un representante de las partes. Él tiene una facultad para dirimir una controversia y este término probablemente resulta útil en la medida en que en algunos casos muy puntuales se ha señalado que la controversia no es simplemente un querer de las partes de que se interprete un contrato o que se le dé un contenido, probablemente una estipulación no muy clara, sino que es necesario que exista una verdadera disputa, es decir, un enfrentamiento puntual de las partes frente a algún aspecto del contrato o en la forma en que éste debe cumplirse, o de lo contrario, pues no procede la utilización del mecanismo. En esa medida, lo importante también es que la ley exige un pacto expreso en ese sentido. Ese pacto resulta ser fundamental en este mecanismo de solución de controversias, justamente porque el mecanismo se rige por el principio de la voluntariedad, en donde lo que finalmente ocurre es que ese mandatario de las partes va a solucionar de una manera concreta y puntual los asuntos que en ese pacto arbitral se determinen. Y en esa medida, pues la idea de que exista un pacto arbitral es que sea en lo posible lo suficientemente detallado respecto del perfil que debe cumplir ese tercero, cómo debe componerse esa amigable composición, la forma de la designación, cuál podría adelantarse, cuál y cómo debería adelantarse ese procedimiento. Así como, y que es lo más importante, cuáles son las facultades que tiene ese amigable componedor. En ese sentido, debe definirse si su facultad es para determinar la forma de un cumplimiento de un negocio en particular, la interpretación que se le debe dar a una determinada relación jurídica, y todo esto obviamente dentro de aspectos que sean susceptibles de transacción. De las disposiciones también se muestra todo lo que tiene que ver con el perfil del amigable componedor. Reitero, se establece la importancia de que se entienda que es un mandatario y que por ello difiere de un juez, de un árbitro o de un conciliador. El amigable componedor no es ni cumple una función pública, no es un juez y por lo tanto no tiene jurisdicción. Puede ser una persona natural o jurídica de la cual que debe ser nombrada ya sea por las partes, por un tercero, y si no hay un acuerdo o un pacto respecto de quién lo designará, se entenderá que lo hará el centro de arbitraje del domicilio de la convocada. Y ese mismo puede estar integrado o por una sola persona o por un panel plural, que siempre será impar y el cual, en este último caso, podrá ser designado de manera permanente para toda la duración en aquellos contratos de larga duración, o para la solución simplemente de una controversia particular y concreta. No se exige una calificación especial de un amigable componedor y en esa medida, digamos, la novedad que ya todos saben es que no necesita necesariamente ser abogado, y nos cuestionamos si entonces vale la pena prescindir del abogado, ¿no es cierto? Pero lo que es importante acá es la necesidad o la importancia que tiene en ese mismo pacto arbitral de que las partes, quienes son los que entienden y conocen la naturaleza, no solamente de su conflicto, en el caso de aquellos momentos en donde el amigable componedor se nombre cuando ya la controversia existe, pero sin duda en todos los demás, que es claro cuál es el objeto del contrato, cuál es la materia, cuál es su alcance, pues se define un profesional que tenga las características, la experiencia, pero sobre todo los conocimientos y la experticia que se requieren para solucionar cualquier controversia que se presente durante la ejecución de ese contrato. En esa medida, y teniendo en cuenta pues cuál es la naturaleza de la decisión del amigable componedor, que es netamente contractual, pues resulta fundamental, como lo digo, que las partes definan claramente quiénes van a ser los que van a definir, o por lo menos el perfil necesario para que la decisión sea adecuada a lo que se requiere.
De igual manera, de la ley se desprende pues todo lo que tiene que ver con la decisión. La decisión puede ser en derecho o en equidad. Esta debe estar acorde, debe ser limitada al alcance del mandato que definan las partes. No puede excederse, sino que debe circunscribirse a resolver realmente lo solicitado, atendiendo obviamente las facultades y el objeto de lo que se diga, porque ello será lo que determinará la validez y la obligatoriedad de su pronunciamiento. Su decisión, reitero, tiene una naturaleza eminentemente contractual. Sus efectos son de transacción y en esa medida de cosa juzgada, sin perjuicio, por supuesto, de que como cualquier acto jurídico pueda ser demandado por causales de nulidad. Una de ellas, pues, como es claro, exceder el mandato y el objeto donde se especificó claramente cuál sería su competencia o la materia a decidir. Se ha dicho que en todo caso es una decisión que puede ser en derecho o en equidad. Lo que significa desde todo punto de vista que la decisión debe fundarse siempre en unas pruebas allegadas al proceso, deben exponerse los raciocinios en derecho o en equidad que fundamentan esa decisión, debe respetarse evidentemente un debido proceso y unos lineamientos mínimos que ha establecido la jurisprudencia respecto de lo que impone el respeto y la igualdad entre las partes. Y, por supuesto, no puede entenderse cuando se habla de equidad de que estamos hablando de una justicia como de misericordia o de atendiendo criterios, digamos, que sí pueden ser muy loables, pero que efectivamente están distanciados de lo que debe entenderse la equidad como un principio. Entonces, también es un trámite, un mecanismo que es oneroso, evidentemente para las partes, pero que a diferencia del arbitraje resulta mucho más cómodo en materia económica. Deben pactarse los honorarios deben pagarse los honorarios que los amigables componedores, que las partes determinen para los amigables componedores y para el centro, en el caso de que ellos se utilicen, y esos honorarios variarán dependiendo de si es permanente o no lo es, caso en el cual, como lo veremos más adelante, lo que está pasando usualmente es que en los casos de permanentes se fije una suma que será mensual fija y otra que será variable, que dependerá o que se dará en el momento en que se active una determinada controversia. Y como lo vamos a mirar en el ejemplo que traigo aquí a este panel. Entonces, por último, podríamos decir que otra cuestión que viene de la importancia del pacto es la necesidad, para que este mecanismo realmente cumpla sus fines, de que las partes pacten un procedimiento mínimo, que si bien puede ser mínimo, debe ser lo suficientemente completo para que el mecanismo, una vez se active, realmente se surta de manera ágil. Si las partes realmente no tienen claro cuál sería el procedimiento que deben utilizar, pues lo mejor o lo más aconsejable es que acudan a un reglamento de un centro de arbitraje donde estarán las bases mínimas que ellos deben respetar y que permitirán que efectivamente el procedimiento previsto no viole o, más que eso, respete los principios de igualdad de las partes y el debido proceso. Es un procedimiento que sin duda, como ya lo señaló Viviana en lo de las charlas que se hicieron antes, pues es un procedimiento que es flexible entendido como que al no ser un proceso judicial, pues no está sometido a unas reglas estrictas y formales, lo que no significa que no tenga necesariamente que surtir unas fases donde debe existir claramente unas normas, o más que normas, unas reglas respecto de las oportunidades probatorias que existen para cada uno, donde se respete la igualdad, una posibilidad de contradicción tanto de los argumentos como de las pruebas, y en fin, unos mínimos que permitan que el procedimiento no solo fluya, sino que efectivamente sean escuchados en igualdad de oportunidades. La jurisprudencia, como ustedes ya lo han visto, o como ya lo saben, en algunas sentencias de la Corte Constitucional, la 091 y en algunas tutelas, pues han señalado que debe tener como mínimo una audiencia de apertura en la que el amigable componedor, digamos, proclama su autoridad, decirlo de alguna manera, fija el alcance de la disputa,
precisa las pretensiones, fija los tiempos de duración en los casos en que las partes no lo hubiesen hecho, así como digamos, las distintas etapas que sean necesarias, y todo esto dentro de un ambiente de coordinación con las partes. Y en esa misma audiencia, la idea es que las partes no solamente expresen esas posiciones, sino que además, a partir de las solicitudes que hayan hecho ambas en las etapas previas, el amigable componedor pueda en lo posible hacer ya su decreto de pruebas para pasar a una siguiente etapa que la Corte la llamó etapa de investigación, en donde ya se practiquen las pruebas y el amigable componedor, discúlpenme, las examine, las analice, utilizando en mi criterio para ello los principios que por supuesto le supone la utilidad, la conveniencia, la proporcionalidad de la conducencia, la pertinencia de todos aquellos elementos que las partes traigan al proceso, y que ojalá en lo posible lleguen todas desde la etapa inicial para que el amigable componedor cuente desde el primer instante en aquellos casos en que la controversia es, digamos, el mecanismo se activa con el surgimiento de la controversia, pueda tener todos los elementos que le permitan llegar a una decisión rápida. Por último estaría la etapa de decisión, que finalmente, y en la práctica lo que ha pasado es que es una etapa muy corta para que el amigable se pronuncie y emita su decisión. En materia de contratos estatales relacionados con los proyectos de infraestructura, entonces pues la ley también no solamente nos remite a la 1563 a fin de que se tengan en cuenta todos esos requisitos, sino que también dice, establece unas reglas, digamos, más puntuales, en donde dice que se puede someter asuntos técnicos, jurídicos, financieros, y impone la obligación de que en los pactos, además de todo lo que ya hemos hablado, se incluyan, se definan los perfiles de los amigables componedores sin que se nombren los mismos, porque eso quedó prohibido, así como que se fijen unos límites de sus honorarios, precisando claramente que en este tipo de contratos no se le permitirá al amigable componedor pronunciarse sobre la legalidad de actos administrativos, ni mucho menos la utilización del mecanismo supone una suspensión automática de aquellas facultades ajenas al derecho común, salvo que exista, pues, entonces una medida cautelar. Hay otras prohibiciones, como son ya las que atienden a los amigables componedores de que no puedan estar simultáneamente en más de 3 mecanismos al tiempo, y la necesidad, pues, de que se establezcan sus costos o se presupuesten, pero ya son obligaciones de índole interno de la entidad. Entonces, bajo estas precisiones, uno coge y podríamos ya entrar a mirar estos ejemplos que yo les señalé de tipos de pactos. Tomé 2 inicialmente plurales que me parecieron importantes, más que por su contenido, porque finalmente es en un contrato de concesión de construcción de desarrollos de transporte de infraestructura de transporte de pasajeros y el respectivo contrato de interventoría. En esos 2 contratos, ambos contratos tienen el pacto en muy similares términos, ahora revisaremos los aspectos más importantes del mismo, y en ellos se nos designaron a los mismos amigables componedores tanto para el contrato de concesión como para infraestructura. Evidentemente uno diría que justamente lo importante de ese nombramiento es que esas personas, como es para un contrato cuyo plazo de duración es mayor a 26 años, eso nos permite que esas personas que cumplen unos perfiles a los que se les exigió, unos perfiles muy altos o de unas calidades bastante especiales, pues digamos tengan todo el contexto y puedan de una manera muy ágil resolver una controversia, como los vamos a ver, tanto para el de concesión como para el de infraestructura. Entonces, en ese caso,
les voy a decir que el pacto reguló que las partes podrían, las partes podrían acudir a un amigable componedor para definir cualquier controversia que surgiera en la suscripción, ejecución, terminación o liquidación. En el de interventoría únicamente excluyó las controversias que tenían que ver con la terminación o liquidación de ese contrato. Se fijó como sede de Bogotá, bueno, que eso no resulta muy importante, pero aquí lo que se dijo fue, debe estar compuesto por 3 personas naturales, de los cuales uno lo nombrará cada una de las partes. Se establecieron términos muy rápidos, digamos, muy cortos para eso, que fue 30 días desde la suscripción del contrato, cada una debe seleccionar un miembro. Cada una vez seleccionadas o una vez aceptados por esos 2 miembros, ellos 2 nombrarán al tercer miembro del amigable componedor, y ese tercer miembro, si no se nombraba o si no hubiese sido designado, sería sorteado por el centro. Una vez ellos hayan aceptados, evidentemente pues queda instalado digamos, los amigables componedores, que no entrarían, por supuesto, como se trata de un arbitraje permanente, quedarían suspendidos, digamos, hasta que exista una controversia, pero ya estaban designados desde el inicio, y desde ese mismo instante ellos tienen que entrar a conocer todos los documentos del contrato con sus antecedentes, sus anexos, de manera que estuviesen o estén completamente empapados del tema. Los perfiles que se pidieron fue ingenieros civiles, arquitectos, economistas, administradores, y lo que sí se exigió es que uno de los 3 sea abogado. Deben tener una experiencia muy puntual en contratos de asociación público-privada, de infraestructura, etcétera, y el abogado debía tener, además de todas estas calidades, debe tener experiencia de más de 10 años en derecho administrativo. Se le aplican, en esos casos se indicó, pues, como es obvio, que no, las inhabilidades que están previstas en la ley. Se previó que su permanencia iba a ser durante toda la ejecución del contrato, con la posibilidad de que las partes cada 5 años los ratifiquen si fuese el caso. Pactándose claramente que en el caso de que no estén, pues cómo se surtirá, vuelve y pasa lo mismo, si no se ratifica o se renuncia, vuelve y lo nombra una de las partes, la que lo había elegido al principio, y si se trata del tercero, los 2. Esto es importante, la manera de la elección y el hecho de la permanencia, porque evidentemente en ese pacto se decía que desde el momento en que ellos quedaran activos, por supuesto, están en la obligación de conocer todos los detalles, los aspectos de la ejecución del contrato, las modificaciones, los antecedentes, para que estén con la capacidad de dar una respuesta rápida e informada de cada una de las cosas que se le pongan de presente. Y justamente, digamos, esa disponibilidad, esa permanencia que tienen ellos es la que les hace, digamos, o les da derecho a percibir esa parte fija de la remuneración que se pacta. Una remuneración que, como les decía, una es mensual y la otra es variable. La mensual prácticamente es ese reconocimiento que se le hace por la disponibilidad que tiene durante toda la ejecución del contrato, o mes a mes, para estudiar los documentos que le sean de presente, que le pongan de presente, y dentro de eso, por supuesto, se prevé la obligación que ellos tienen de tener la disponibilidad para acudir al proyecto, ir a hacer visitas, reunirse en diferentes comités o cosas que haya, para efectos de que estén empapados siempre de lo que está ocurriendo día a día en el contrato. Y la suma variable, que será solamente una vez se active una controversia precisa, y se pagará por cada una de las controversias que sean sometidas a su definición. Esta suma variable se pacta que puede en algún momento aprobarse su incremento o su aumento, dependiendo de las características especiales que tenga la controversia, caso en el cual pues el amigable componedor deberá justificarlo, y por supuesto las partes avalarlo. También del pacto que puedo destacar que en estos 2 contratos se señala que la definición de la controversia tiene que ser en derecho, que no podrá ser decidida en equidad, y pues ello implica obviamente también tener
y surtir un procedimiento que se base en los principios del derecho del debido proceso, debe fundar su decisión en unas pruebas y en unas experticias idóneas y, por supuesto, lo más importante, decidir conforme al contrato y a la ley aplicable. Aquí la materia o la restricción y el límite en el alcance del mandato es que si bien se le señala que él puede interpretar el contenido del contrato, en ningún caso podrá modificarlo, sustituirlo, complementarlo o derogar lo que ya han pactado las partes. Se fija un procedimiento que para efectos rápidos diré es una solicitud de intervención que debe básicamente de alguna manera cumplir lo que uno hace en una demanda, que es identificar a la parte, describir los hechos, fijar la controversia, establecer las solicitudes precisas del amigable componedor, los fundamentos técnicos y hacer una relación de pruebas, ya sea de las aportadas o de las que solicita. Ese procedimiento se surte con una contestación por parte de la convocada que tiene que cumplir más o menos los mismos elementos. Luego habrá una notificación también a la Procuraduría y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Luego habrá un decreto de pruebas que todo se hace en términos muy cortos desde el momento en que se da el inicio de la controversia. Y una práctica de pruebas que podrá, pues por supuesto, ser prorrogada y en la cual se le faculta a que los amigables componedores se asesoren de cualquier tipo de expertos, incluyendo abogados, o soliciten y decreten pruebas de oficio según como ellos consideren que sean necesarias. Finalmente, luego se da un traslado de esas pruebas y se fija un plazo en ese pacto para emitir la decisión, que son 30 días contados a partir ya sea de la presentación del escrito o del vencimiento del término. Los efectos de la decisión también se plasman allí, que son los mismos que prevé la ley, que es que sea vinculante para las partes, y se entiende que será definitiva y siempre deberá cumplirse, aun cuando exista alguna solicitud de causal de nulidad de las partes. La obligación de cumplimiento es inmediata y solamente podrá ser revocada, dice allí, cuando ésta exceda su mandato, caso en el cual las partes se prevé o se pacta pues que las partes podrán hacer una solicitud de revocatoria formal de la decisión dentro de un plazo específico, que es, en este caso eran de 60 días desde la notificación de la decisión, y que si en caso evidentemente de que las partes en ese plazo no hubiesen manifestado su oposición a la decisión o que excede el ámbito de lo que se le fue y se le puso a consideración, en ese caso, si no dicen nada, se entenderá que la decisión se ajusta al mandato y por lo tanto no podrá ser controvertida con posterioridad a eso, salvo que se adolezca de alguna causal de nulidad. Entonces, establecido este pacto contractual, que como ustedes ven, en mi criterio es bastante concreto, bastante fácil y ayuda a que efectivamente en el momento en que se inició la controversia todo pueda fluir de una manera muy rápida. Máxime si a eso se le agrega, como ya lo señalé, que los amigables componedores están nombrados desde el inicio del contrato, pues todo facilitaba. Esto es un contrato que fue firmado aproximadamente, fue firmado en diciembre del 2018, de manera que su inicio fue en el 2019, y la controversia que les voy a poner de presente tuvo lugar en el año 2022, de manera que uno diría, ya llevaban casi los amigables componedores 2 años de haber conocido cuál era el objeto, cómo era el alcance, cómo se estaba surtiendo, cómo se venía ejecutando, etcétera. En este caso en concreto, lo que se hizo o la controversia se presenta porque el concesionario solicita dirimir una controversia referida a la determinación de unos precios de unos ítems de obras que no estaban previstos en el momento de su suscripción. Y básicamente en ese contrato existe un procedimiento para la determinación de sus precios, pero tenía dentro del clausulado contractual algunas frases donde decía que en esos casos se utilizarían los precios de la lista de mercado, de la lista de precios unitarios que tiene el IDU, que estaban vigentes al momento en el mes de referencia, decía el contrato.
Entonces la convocante señala, pues eran vigentes al momento de la configuración del presupuesto donde yo estoy mirando el precio o de cualquier precio del mercado que esté vigente en la fecha. Por su parte, la entidad estatal estaba diciendo, no. Cuando el anexo se refiere a los precios unitarios de obra no previstos, lo que está diciendo es que tenga en cuenta el listado de los precios del IDU que estaba vigente en el momento de la suscripción del contrato, es decir, en diciembre del 2018. Entonces, pues para no alargarnos, ¿qué resulta importante? Que antes de mirar qué fue lo que determinó qué fue lo que decidió el amigable componedor, lo importante es mirar cómo una controversia es una controversia que surge 2 años después, como les señalé, donde ya los amigables componedores, por supuesto, conocían perfectamente el contrato. La controversia se inicia prácticamente, aunque se presentaron algunos problemas de indebida notificación, en enero del 2023, y de enero del 2023 la decisión sale en mayo del 2023, es decir, 6 meses desde el inicio, desde que se activó el mecanismo, lo que uno piensa claramente a la luz de los demás mecanismos de solución de controversias que existen que realmente fue una decisión que se toma en un plazo oportuno y bastante prudente para los efectos. En este caso, simplemente porque no es lo importante acá, pues el amigable componedor lo que dice es que no puede pronunciarse respecto del procedimiento de determinación porque efectivamente las partes lo utilizaron, pero lo que sí concluye es que aquí lo que va a hacer es tomar una decisión de interpretación de una determinada cláusula, en concreto de uno de los apéndices del anexo, y concluye que esa frase que estaba señalada en el anexo se refiere efectivamente no a tomar los precios del listado del año 2018, sino al contrario, unos precios que son completamente actuales y que eso era lo que efectivamente se pretendía cuando se está buscando la necesidad de tener unos precios actualizados monetariamente. Para ello señala que hay reglas de interpretación y que dentro de esas reglas de interpretación alude a aquella que, según la cual cuando existan estipulaciones confusas o vacías, pues se interpretan en contra de quien las elabora. En esa decisión también es importante tener en cuenta que aunque no existe un criterio respecto de la devolución de los honorarios, como el pacto arbitral sí dice que dentro de las decisiones que el amigable componedor debe tener en cuenta en el momento de fallar es el tema relativo a quién ha de pagar los gastos. En este caso dice, como la convocante no le prosperaron todas las pretensiones, que es un poco el mismo criterio que se sigue en arbitraje, entonces y por el contrario, a la convocada se le digamos, resultó vencida en aspectos sustanciales sobre los que versa la controversia, pero no en todos, lo que hace es un juicio de ponderación frente a lo solicitado por uno y lo alegado por el otro y genera y decide que se devuelva la cuantía en un valor más o menos equivalente al 70%. Y digamos que aquí se concluye con lo que no veo nada más que pueda decir de esta decisión, pero me pareció bastante relevante en la medida en que sí permite evidenciar una oportuna decisión de alguna, digamos, muestra la utilidad que puede tener este tipo de amigables de manera permanente. Ahora bien, en la segunda, en la otra que les estaba señalando, que es una controversia que tiene que ver con el contrato de interventoría de ese contrato de concesión, como les señalé, es un mismo panel, son los mismos 2 abogados y un técnico, que en el pacto arbitral, como les dije, se exigían las mismas calidades, por lo tanto se eligieron a las mismas personas. Y es una controversia que surge ese contrato fue suscrito en el año 2020 y la controversia se presenta muy pronto, en octubre de ese mismo año. La controversia surge básicamente porque lo que dice la concesionaria es
mire, aprueben por favor el reemplazo del director que yo puse para el proyecto y que fue el que ofrecí en mi oferta. La entidad estatal dice que no le aprueba ese reemplazo porque ese profesional no cumple con las calidades que se han presentado en la oferta, que efectivamente esas mayores calidades que cumplía esa determinada persona y que fue ofertada, pues digamos influyó o tuvo un puntaje especial, mejor dicho, le sumaba puntos adicionales y que por lo tanto, pues, de acuerdo con el contrato y con el pliego, uno no podía reemplazar un profesional que no tuviese iguales o mejor experiencia que el que ha sido revisado, que el que ha sido ofertado. El panel, en este caso, nuevamente examina y decide a la luz de las reglas de interpretación, a partir de las reglas de interpretación del contrato del 1618 y 1622, concluye que la intención de las partes evidentemente debe contar, que la experiencia mínima exigida y la puntuación que se le dio mayor no es un requisito accidental o irrelevante, sino justamente un criterio diferenciador que fue determinante al momento de la adjudicación y que por lo tanto no resulta admisible que una vez iniciada la ejecución se pretendan modificar las condiciones ofrecidas que influyeron para la determinación. Y finalmente, pues entonces concluye que debe el tribunal, aquí en este caso también es relevante, no solamente le dice, usted no solamente, digamos, decide la controversia señalando que el profesional que debe reemplazar debe ser igual o de las mismas calidades, sino que además interpreta el contrato hacia adelante en la medida en que señala que para el reemplazo de cualquiera de los profesionales que contribuyeron al puntaje de la acción de la adjudicación, debe ser hacia adelante ese criterio. Entonces, uno ve cómo aquí en este caso el mecanismo no solamente determina o soluciona una controversia puntual existente en la actualidad, sino que evitará a la postre que se vuelva a presentar esa misma disputa en el contrato. No sé cuánto tiempo me queda, 10 minutos. Ya pues voy a apurarle para hacer la que tenía plural, que no es permanente. Se trata de un contrato también de concesión, pero de una concesión de servicios. Se pactaron, en ese caso puntual no había un pacto en el contrato para acudir a la decisión de amigable composición, sino que las partes, a partir del surgimiento de la controversia, celebran un pacto de amigable composición ya prácticamente cuando estaba finalizando la concesión de servicio. Nombran las partes, nombran a los amigables componedores, dicen que deben ser 2 y una mujer. Aquí las calidades no se dijeron, sino que simplemente se señaló que debía ser una mujer, la tercera. No sabemos si eso es bueno o malo, pero bueno. Decía que debía ser en derecho. Igual se pactó un procedimiento muy básico y para no detenerme en estas cosas que no nos alcanza el tiempo, finalmente lo que se señaló fue un periodo de pruebas también muy corto, una audiencia de cierre y tal vez aquí lo que resulta relevante es que se trataba de un tema prácticamente de derecho, porque lo que se buscaba era que los amigables componedores definieran si a raíz de las medidas legislativas y administrativas que han sido adoptadas por diferentes autoridades, tanto distritales como nacionales, para enfrentar la pandemia, si esas medidas han implicado la suspensión del contrato y en caso de que se definiera que sí, si ellas han implicado un impacto en el equilibrio económico. Y que en caso de que pues evidentemente procediera a ese restablecimiento dijera cómo se hacía. ¿Qué es importante? Pienso yo, digamos, o relevante para los efectos de los que les comenté, es que esta solicitud se presenta en marzo del 2021 y la decisión se produce el 25 de octubre del 2021. Es decir, en general el proceso se demoró 7 meses,
Tiempo que para los efectos de la solución de una controversia, que evidentemente es álgida, pues parece bastante apropiado. Obviamente, en este caso, las partes prácticamente traían todas sus pruebas, traían, lo que hubo que decretar de oficio fue realmente muy poco, pero es muy interesante porque, bueno, aquí finalmente el amigable componedor entendió que sí hubo unos determinados, que los actos de autoridad definitivamente generaron un rompimiento del equilibrio, que fueron hechos imprevisibles y sobrevinientes que afectaron de manera significativa la ejecución del contrato, volviéndola casi que imposible, y que durante un tiempo específico, que fue todo el tiempo ese que nos tuvieron encerrados, pues realmente el consorcio no pudo obtener los ingresos que él venía obteniendo para la ejecución del contrato, y en esa medida señalaron cuál era la forma en que debía hacerse el restablecimiento del equilibrio. Para culminar entonces, y sé que he sido un poquito como, no sé si muy clara, pero sí muy rápida. De todo esto uno lo que puede entender es la importancia que tiene, o de todo esto la importancia que tiene el pacto en nuestro procedimiento, en la medida en que sea más completo y más detallado, más fácil permitirá a las partes activar una controversia, permitirá efectivamente que los amigables componedores puedan adoptar decisiones más oportunas, porque al final lo que se pretende con este mecanismo es que todos estos obstáculos que se van presentando durante la ejecución de diferentes controversias, pues realmente no paralicen, no suspendan la ejecución del contrato, el contrato pueda seguir caminando, porque un plazo de 6, 7, 8 meses para adoptar una decisión, pues realmente es un plazo que todo contrato lo aguanta. Entonces, la necesidad de un pacto detallado, eso no significa completamente formalista, pero sí detallado. La necesidad de que la amigable composición siempre se funde en pruebas, la responsabilidad que tienen las partes que deciden acudir a este mecanismo de tener una tarea probatoria bastante buena, que prácticamente se llegue al trámite con una totalidad de las pruebas que se van a hacer valer, y que las partes antes de llegar o antes de activar realmente se pongan de acuerdo en lo básico del procedimiento o en acoger un reglamento de un centro de arbitraje, porque esa será la posibilidad que tienen de que realmente logren que el mecanismo cumpla con sus fines. Ahora bien, si quiero señalar para acabar algo que encontré en estos días y que me llamó la atención, y es unos cuestionamientos de la Contraloría respecto de la remuneración en los casos de paneles permanentes, en donde en mi criterio pues, pueden ser inconvenientes en la medida en que cuestiona a través de unos hallazgos el hecho de que existan una remuneración permanente para estas personas, señalando que pues no parecería consecuente en la medida en que hay meses en que no se presentan controversias o actividades profesionales, y que en esa medida, pues si hay ausencia de informes periódicos o de cosas que permitan ver que uno está trabajando, pues posiblemente hay un detrimento. Esas inquietudes me parecen inconvenientes, me parecen contrarias al objeto que pretende este mecanismo, y es que estas personas estén de manera continua estudiando, completamente disponibles para efectos de desatar cualquier controversia, y además que estén vinculadas al día a día del contrato. Pues bueno, nada, ahí acabaría porque ya se nos acabó el tiempo, pero pues les agradezco nuevamente la invitación y espero haber sido de alguna manera ilustrativa para los fines que se pretenden en esta charla. Muchas gracias.
Doctor Edith, muchísimas gracias por su tiempo, por su disponibilidad. Y yo sí quisiera hacer una última pregunta solamente respecto al tema probatorio. Ya veo que la conclusión suya siempre es que las partes, en la medida de lo posible, se preparen documentalmente hablando para que pues prácticamente la decisión del amigable componedor sea decidir sobre lo que ya está. Pero, ¿cuáles serían esas recomendaciones que usted como parte daría o si es necesario hacer una práctica en el transcurso del proceso? Pues uno podría decir que si estamos ante unos amigables permanentes, es que prácticamente, justamente la razón de que estén allí es que tienen todo. O sea, conocen el día a día, está todo lo documental, conocen el cruce de cartas entre las partes, las posiciones de la interventoría, las posiciones de todos. De manera que casi que uno llega y dice, ¿para qué quiero tantos testimonios? ¿Para qué quiero tantos? Si yo ya todo lo he oído y lo tengo aquí, y solamente se acuda realmente a pruebas de oficio cuando se trata de asuntos que requieran una experticia o un dictamen especial, pero en lo posible, si lo que las partes pretenden es que esto sea un mecanismo que realmente les sea útil en tiempo y en costos, pues la única manera, en mi criterio, de que eso de verdad tenga sentido es cuando yo vengo con todo lo que tengo para que usted, que es el experto, me decida. No a hacer como se está o como surge muchas veces en el arbitraje, hacer una pesca milagrosa de lo que existe. Es decir, yo pido una prueba, no sé si existe, pero ahí me tengo y pido y pido y pido y se vuelve un círculo vicioso en el proceso. Entonces, este es un mecanismo que justamente no es judicial, que tiene menos formalismos, pero al que las partes deben acudir con esa necesidad de que lo probatorio sea mucho más fácil, el procedimiento sea mucho más flexible y se logre realmente, son decisiones precisas, oportunas y técnicas. Perfecto, doctora Edith, muchísimas gracias y muchas gracias también a todos los que permanecieron conectados. Recuerden que esta y todas las sesiones de ADN de la amigable composición las pueden consultar en el perfil de YouTube de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Muy buena tarde para todos. Gracias.